Evaluación del desarrollo infantil. Al final del primer año de vida sería un excelente momento para realizar una evaluación del desarrollo del niño. A menudo se piensa que solo se debe acudir al psicólogo del desarrollo cuando hay problemas graves. Sin embargo, ya hemos visto que existen muchos aspectos de la interacción de padres e hijos que influyen en un buen ajuste, en la calidad del vínculo afectivo y en la optimización del desarrollo de nuestros retoños. Conocer el nivel Nuestros retoños a conocer el nivel del desarrollo del niño ayuda a los padres a adaptarse a sus necesidades en una concreta de la vida infantil, ofreciendo aquellos estímulos y aquellas prácticas de crianza y relación más apropiadas. Para los psicólogos, el desarrollo utilizan distintos instrumentos y técnicas de valoración, entre los que se encuentran la observación sistematizada del niño, las escalas de desarrollo son excelente ayuda para el profesional porque ofrecen una guía pautada de observación y exploración del bebé y ofrece además índices en su desarrollo de edad mental. De la misma forma, para el neonato destacamos la escala neonatal de Bressenton. Para la información consulta el capítulo 2. Para la evaluación del bebé entre los otros 3 y 24 meses vamos a resaltar otra escala de desarrollo que encontramos muy apropiada para niños de dichas edades. Las escalas de baile, por favor, silencio. Salió a la luz en el año 1933 bajo la denominación de California Fitzgerald Mental Scala y muy pronto fue conocida en estas escalas ampliamente utilizadas en el campo profesional. Al observar al niño mediante la escala de desarrollo podemos ver si está avanzando o presentará dificultades en su desarrollo general o en el área específica. Por supuesto, las razones por las que el niño presenta un retraso o un comportamiento no normativo se deben ampliamente analizadas a las causas que pueden ser múltiples entre sí. Estas no deben descartar solo ser los factores ambientales, las prácticas de la crianza o la oportunidad de los estímulos. Ser los factores ambientales, hay que destacar que la escala de desarrollo, más allá que pueda reflejar la edad evolutiva o el índice de madurez mental del niño, nos permite conocer los procesos que el niño está poniendo en juego cuando se enfrenta a los distintos ítems. Además, para los psicólogos, el desarrollo de la escala de Braille se revela un útil instrumento para analizar la continuidad y la discontinuidad de las habilidades emergentes. Al ser precisa puede detectar los periodos de inestabilidad o vulnerabilidad infantil, con la posible pérdida temporal de competencias y habilidades previamente adquiridas, así como la discontinuidad y saltos cualitativos en la línea de desarrollo. Otras escalas de desarrollo de gran fiabilidad son las pruebas de Karl-Lessine, que permite situar al bebé en su estadio concreto de desarrollo sensoriomotriz, según la respectiva de Piaget en las escalas de Bruni-Lessing, más rápidas de aplicación que las de baile, aunque no tan precisas. En la tabla 4 se resume el progreso del desarrollo infantil entre los 9 y los 18 meses de vida. Edades, desarrollo motor, desarrollo de motricidad manual, desarrollo del lenguaje y desarrollo cognitivo. De los 8 a los 9 meses se mantiene sentado en el suelo con las piernas extendidas. Se presenta un cubo, lo coge, vocaliza, juega a golpear objetos, los manipula, decrece la exploración vocal. De los 9 a los 10 meses, sujetándolo, se mantiene de pie con el tronco recto, se mantiene de rodillas, se pone en posición de gateo, se sienta solo, suelta los objetos que coge. Combina consonantes y vocales y responde a su nombre, intenta comunicar sus intenciones mediante gestos o expresiones. Le gusta jugar al cucú, estoy aquí, aunque no participa mucho, observa cómo mamá juega con los objetos. Sonríe a su imagen en el espejo, actos intencionados hacia las metas. De 9 a 11 meses se pone de pie agarrándose, gatea, coge objetos pequeños entre el pulgar y el índice. Comprende algunas palabras, interrumpe su actividad cuando le decimos no. Ha aprendido gestos y formatos como decir adiós, palmas, palmitas, decir no, moviendo la cabeza, etc. Empieza a colaborar en los formatos de acción conjunta, inicia estadio 4 de la inteligencia sensoromotriz. 12 meses. De pasos apoyándose en la pared, en los muebles, anda cogido de las manos, posee reflejos y caía aprendiendo a caerse. Hace rodar una pelota hacia el examinador, puede meter objetos en un recipiente, localiza objetos reconocidos donde está el wow, muestra intereses por un libro de dibujos. El juego toma
DACA, coger un devolver un objeto. Busca un objeto que hemos dejado caer o que hemos escondido bajo un pañuelo. De los 12 a los 13 Méndez anda cogido de la mano, comprende alrededor de unas 80 palabras, primeras palabras, juega a ver qué pasa, tira objetos al suelo, inicio del estadio 5 de la inteligencia sensoromotriz. Tabla del resumen del desarrollo infantil entre los 9 y los 18 meses de vida. 15 meses. Anda solo, trepa por las paredes, se coloca de pie sin ayuda. Cuando camina, no se puede parar de repente, no guarda el equilibrio cuando lanza una pelota. Construye una torre de 2 cubos, emite unas 10 palabras. En los juegos el niño, el adulto, el objeto aún participa de forma predominante a nivel sensoromotriz. Sin embargo, la madre empieza a elevar el nivel de presentación del uso de objetos funcionales. De los 15 a los 17 meses indica que se ha mojado, pero aún así no es capaz de controlar los esfínteres. Mete una pastilla en una botella, imita garabatos, en un tablero de encajes coloca la redonda. Incremento rápido del lenguaje comprensivo, señala objetos. Juego de adultos niño objeto, ya participa con formatos de uso funcional, empieza a imitar alguna acción familiar, por ejemplo barrer. Quinto, rápidos progresos de los 18 a los 24 meses. Para muchos investigadores, el periodo comprendido entre los 18 y los 24 meses representa una transición importante en el proceso del desarrollo infantil. Los trabajos de Freud y Rollbar muestran durante el periodo se produce un notable cambio con las capacidades de atención de los pequeños. Otros científicos del desarrollo como Menzo y Godny sugieren que en torno al de los 18 meses los niños experimentan una profunda mejora en su habilidad para recordar experiencias pasadas y generar hipótesis sobre futuros acontecimientos. Los trabajos pioneros de Piaget, de los que ya hemos dado cuenta en anteriores capítulos, situaban en el final del segundo año como un jalón evolutivo de la marca del inicio de una nueva forma de experimentar el mundo. A partir de ahora el niño será capaz no solo de conocer el mundo mediante la exploración activa de las cosas, sino que podrá representar situaciones y objetos evocando mentalmente. Durante este periodo no solo los niños los que experimentarán nuevos cambios, también los padres experimentarán una nueva forma de predecir a su pequeño. Lo primero que salta a la vista es que su bebé es más autónomo y puede hacer muchas cosas por sí mismo. Su capacidad de andar conquista este mismo año es ahora mucho más firme y segura. Así lo percibe el propio chiquillo, que no pierde la ocasión para lanzarse a correr, a pesar de que estas carreras acaben muchas veces en bruces en el suelo. Su desarrollo lingüístico le permite comprender bastantes cosas, incluso pequeñas conversaciones que guíen, aunque como veremos hay motivos biológicos que subyacen en este incremento del perfil que suelen adoptar las interacciones y juegos con los padres, hermanos y educadores. También es un factor que le ayuda a esta rápida progresión. Otras diferencias más sutiles tampoco escapan a la percepción de los padres y los educadores. No hay una duda que el niño que revela ahora más consciente de quién es y el que el dónde está. No puede hacer y que no. Esto último causa pocas frustraciones el pequeño, que fácilmente puede desencadenar en una rabieta. Sin embargo, los padres ya no perciben estas pérdidas de control únicamente como un estado de irritación del pequeño. Ahora atribuyen claras intenciones al niño y a veces a interpretar rabietas infantiles como un intento del pequeño de cuestionar la autoridad paterna o materna. Los padres y educadores empiezan a pensar que quizás el niño esté mal educado, sea caprichoso o mimado. El estilo de disciplina que adopten los padres y los educadores se convierte en un proceso crucial para el desarrollo del niño, y de ello trataremos en este capítulo. Para los profesionales del desarrollo, quizás el cambio más importante que emerge hacia la final del segundo año de vida es la capacidad de pensar utilizando representaciones mentales en el jalón evolutivo que marca el inicio hacia el pensamiento simbólico. Supone el final de la etapa sensoromotriz dentro de la perspectiva de Piaget. La capacidad de utilizar representaciones mentales abrirá la mente infantil de formas de entender el mundo y las relaciones humanas que cada vez serán más complejas y eficientes. 1. Cambios en el cerebro infantil. A lo largo de los capítulos anteriores hemos seguido el proceso del desarrollo infantil de los niños a lo largo de sus primeros 18 meses de vida. Tal como hemos visto, en poco tiempo se han sucedido cambios importantes. Los psicólogos del desarrollo estudian y analizan la sucesión de tales cambios, a pesar que las diferencias socioculturales y de las características individuales de cada niño, muchos de estos cambios parecen seguir
un cierto patrón regular, aunque repetimos con un amplio espectro de variaciones según las cuales las familias o los individuos. Hace una década aproximadamente los psicólogos del desarrollo se contentaban con analizar los cambios de las competencias, habilidades o comportamientos de los niños a lo largo de su crecimiento e intentaban asimismo estudiar los factores ambientales que incidían en la emergencia de ciertos comportamientos o en la variación de patrones de conducta entre los individuos o las poblaciones. En muchos manuales de psicología, el desarrollo incluido el nuestro, se pueden encontrar consejos y guías que ayudan a los padres educadores a la optimización del curso del desarrollo de su hijo o hija. Esto se debe a que por medio el arroz de números de investigación se han encontrado factores ambientales que parecen más propicios al desarrollo infantil. Sin embargo, la relación entre factores del contexto infantil a emergencia de determinadas competencias emocionales o actitudes de los niños está lejos de ser precisada. No sabemos aún con exactitud cuáles son los parámetros del entorno que tienen efectos inmediatos y perturbadores en el desarrollo de los niños. En parte de esto se debe a que el comportamiento es el resultado de la conjunción de múltiples factores entre los cuales debe contarse el propio sistema del niño en un momento dado. A esta dificultad se le ha añadido el alcance más actual de la conciencia consciente, que es el que llamamos pensamientos, sentimientos, esperanzas, símbolos o recuerdos. Son algo, que este contenido es una especie de órgano inmaterial denominado mente, sino que emergen cada vez más determinantes neuronas o circuitos neuronales de nuestro cerebro. Se encienden y simultáneamente, dicho a otro modo, las competencias actitudinales de forma determinadas comprensiones simpáticas. Si nuestros comportamientos son la expresión, nuestros circuitos neuronales de la organización y la estructura de nuestro cerebro, es lógico lo que los psicólogos del desarrollo se preguntan acerca del proceso de formación cerebral. El reto actual es aún más difícil. ¿Amor, le echaste las 2 de azúcar? Que el anterior es tratar de analizar la relación entre el desarrollo de los comportamientos observables y el de... ¿Le echaste 1 o 2 de azúcar? Ay, Dios mío. Como cuando y a partir del entonces la asesoría de los padres y las políticas educativas van a tener la base científica más sólida. Como es fácil advertir, la psicología del desarrollo van a quedar más dulces. Se encuentra en el momento, a los años luz de la disciplina, es ya una notoriedad y asimismo de reconocer la valiosa aportación de algunos investigadores que están poniendo los pilares de un puente entre las neuronas, la ciencia, la psicología del desarrollo y la educación, aún por construir. En este capítulo vamos a resumir algunos de los aspectos del desarrollo del cerebro más analizados en los últimos tiempos. Si nuestros comportamientos son la expresión de nuestros circuitos neuronales, es decir, de la organización y la estructura de nuestro cerebro, es lógico que los psicólogos del desarrollo se pregunten acerca del proceso de formación cerebral. El reto doctor es más difícil que el anterior, es de tratar de analizar la relación entre el desarrollo de los comportamientos observables y el desarrollo de la actividad cerebral, y en la medida que sea posible determinar qué parámetros ambientales afectan al cerebro y cómo y cuándo. A partir de entonces se hace advertir la psicología, la cual para poder ofrecer tal información, aunque hay que destacar el cambio de paradigmas de la disciplina, es ya en sí una notoriedad. Asimismo hay que conocer la valiosa aportación de algunas investigaciones que están poniendo los pilares de un paquete entre neurociencias y la psicología del desarrollo. En la educación aún por construir. En este capítulo vamos a resumir algunos de los aspectos del desarrollo del cerebro más analizado en los últimos tiempos. Sobreproducción y la eliminación sináptica. La leche, apágala. No, ya la apagué. ¿Ya? La sobreproducción y la asimilación sináptica. En el capítulo 1 de este material vimos cómo el cerebro empieza a formarse a la tercera, ¿cómo? Después de la comprensión del desarrollo muy rápido antes del nacimiento. La mayoría de las neuronas que constituirían la parte del cerebro ayuda a estas básicamente formadas han emigrado en las personas cerebrales correspondientes. Ven y arreglas acá esto para poder hacer eso porque mira, no tienen ni siquiera la bala.
Sin embargo, el número de células neuronales es lo más importante, sino la cantidad. Mira, amor, pásame la caneca en la basura rápido. Sino la cantidad es similar entre las áreas del cerebro que a través de las redes sinápticas son susceptibles de conectarse entre sí. Además, tal y como Brouwer 2000, no hay que olvidar que asimismo también se produce el desarrollo sináptico del cerebro, experimenta con la de muchos otros cambios, tales como el crecimiento de los distintos tejidos cerebrales, el aumento de otras células, aparte de las neuronas y modificaciones en el tejido cerebral, el aumento de otras células a partir de las neuronas y modificaciones en el espacio intracelular entre los elementos. La mayoría de los enlaces sinápticos ocurren después del nacimiento. Durante el segundo y el cuarto mes se observa un crecimiento rápido de sinapsis. Los 6 meses el cerebro de un bebé tiene más sinapsis que el de un adulto. Aunque este crecimiento genético ocurre de forma progresiva, algunos investigadores como Aulo Sonchen han encontrado ciertos periódicos en los que, al parecer, haber una rápida aceleración, tras los cuales se llega a un estado final. Por lo que respecta a la densidad alcanzada, esta curva de crecimiento ha sido estudiada de forma preferente en el córtex visual, donde aparece confirmado que el periodo de aceleración ocurre entre los 3 y 4 meses y la máxima densidad sináptica se alcanza entre los 4 y los 12. Un curso muy similar es observado en el córtex auditivo primario. En cambio, de la región del córtex frontal, el desarrollo de la densidad sináptica acontece mucho más despacio. De su pico máximo no tiene lugar hasta después del primer año de vida. Aproximadamente hacia el tercer año, Johnson 1900 también está en el área y la densidad sináptica tras un periodo de proliferación supera la densidad de un cerebro adulto. Este proceso de comprensión entre sinapsis que se mantiene y las pierden empieza a partir del año de vida en algunas regiones cerebrales y continúa hasta los 10 años de edad, incluso hasta más tarde en ciertas zonas. Catherwood, por ejemplo, las investigaciones de Control Locher muestran una reproducción en la densidad sináptica del córtex visual hasta retornar a un nivel adulto entre los 2 y los 4 años. Sin embargo, el córtex frontal, este proceso progresivo se da mucho más tarde, entre los 10 y los 20 años. Hasta hace poco se creía que la exuberante de la sinapsis del cerebro permitía el aprendizaje a la medida que en algunos circuitos no se utilizaba con suficiente regularidad, morían. Una vez eliminados los circuitos en las redes neuronales se quedaban estabilizadas y el individuo mostraba las competencias o comportamientos que posibilitaban estas redes el aprendizaje y estableciendo las funciones cerebrales. Después de un traumatismo, por ejemplo, resultaban entonces mucho más difíciles. De ahí a que muchos científicos hayan enfatizado en los últimos tiempos la importancia de la estimulación adecuada y temprana del cerebro en los primeros años de vida infantil. Para una revisión de este tema, sin embargo, parece que esto no es del todo veraz, aunque se eliminan sinapsis en las que se utilizan necesariamente para configurar un determinado circuito, sino que pueden ser usadas y reusadas en muchas otras redes neuronales como expresión de nuevos aprendizajes. Dichos de otra forma, el aprendizaje también es posible reutilizarlo. Viejos circuitos. Más aún, las investigaciones actuales muestran que el cerebro de un joven o un adulto conserva la capacidad para producir sinapsis durante toda su vida. 1.2. El patrón de subir y bajar en otros cambios de desarrollo cerebral. Las investigaciones sobre la densidad sináptica arriba citadas son un estudio neuromíticos utilizando otras técnicas como el PET, tomografía de emisión de positrones. Algunos científicos actuales han hallado nuevos datos sobre los caminos que ocurren en el cerebro durante su desarrollo. Tales cambios parecen seguir en el mismo patrón de subidas y bajadas que observamos en la formación de sinapsis. Probablemente la investigación más amplia comentada es la de Harry Kungulugan y sus colaboradores, que utilizan en la técnica del P. Observó cambios progresivos y regresivos en el nivel del metabolismo cerebral. Este estudio muestra que el aumento del metabolismo cerebral sigue un crecimiento somotriz primaria entre los 3 y los 4 meses de actividad metabólica. Aumentan el córtex visual y auditivo hacia los 8 meses. Hace lo propio
el área frontal y alcanza su pico máximo entre los 3 y los 4 años, durante los cuales el nivel de glucosa en el cerebro es el doble que el observado en los cerebros adultos. Al final de la infancia, hacia los 9 años aproximadamente, el nivel de glucosa empieza a disminuir hasta la adolescencia, un momento en el que alcanza el nivel medio de un cerebro adulto. Una explicación dada para el decrecimiento de este nivel de glucosa observado por este estudio es que durante la exposición sináptica se necesita más glucosa a medida que las sinapsis decrecen y estabilizan los niveles de glucosa, hacen lo propio. Las ventanas del cerebro. No coloque los pies ahí. A pesar de la fascinación de los datos sobre el desarrollo cerebral pueden ejercer los psicólogos del desarrollo, estamos muy lejos de poder relacionar esta formación con el desarrollo de los comportamientos, habilidades y competencias que emergen durante la evolución de los niños y jóvenes. Parece que las conexiones neuronales, primero en su fase de sobreproducción y más tarde en la poda y estabilización, juegan un papel importante en la emergencia de algunos comportamientos, pero hay escasas investigaciones que sean precisas y concluyentes al respecto. Sin embargo, quizás la más desconcierta la psicología del desarrollo no es saber que el papel juega en las experiencias y los contextos culturales, en las exposiciones y posteriores poda sináptica, o en las palabras más llanas, el papel que juega en la experiencia de vida y los estímulos recibidos en la formación cerebral y en consecuencia en la experiencia de los comportamientos, actitudes o capacidades de cada sujeto. Una idea que circuló por nuestra disciplina durante bastante tiempo fue la de los periodos críticos o sensibles del cerebro. Estos periodos eran como ventanas del cerebro que durante el tiempo limitado se abrían a la influencia de las experiencias de los estímulos y llegaban al cerebro durante ese plazo, eran susceptibles a modificar las conexiones neuronales, eliminando los estímulos llegan a hacerle al cerebro durante el plazo, eran susceptibles de modificar las conexiones neuronales, eliminando y configurando los circuitos susceptibles. Se han dado muchos ejemplos periódicos críticos. Un ejemplo más dramático de los periódicos críticos pueden ser el experimento de Hubble y Wiesel en 1970, en el que se demostraron No puedes creer lo que me pasó. ¿Qué te pasó, mi amor? Le eché soflán a la taza y se me volvió la taza. Ay, Todo el Dios. sobre. Un ejemplo más dramático de los periodos críticos pueden ser el experimento de Hubble y Wiesel, en el que se demostraron un periodo crítico y cogieron gaticos recién nacidos y les taparon los ojos de una forma que los estímulos visuales no pudieran ser percibidos. Al cabo de un tiempo los gaticos habían perdido la capacidad de ver, a pesar de que anatómicamente su sistema visual estaba intacto. De realizar ciertos aprendizajes, como por ejemplo desarrollar un lenguaje, los primeros años de vida en los que se produce la creación de una gran cantidad de sinapsis han considerado tradicionalmente críticos, en sentido de que hemos expuesto más sinapsis, y se han considerado tradicionalmente críticos en sentido no hemos expuesto más arriba, es decir, esta perspectiva del cerebro. Los niños estarían durante el periodo más abierto y moldable de las experiencias en torno después. Las ventanas del cerebro se cerrarían y con ellas la capacidad de plasticidad y cambios. Esto es cierto, existe un tiempo de aprendizaje óptimo en el que los cerebros de nuestros hijos deberían estar expuestos a experiencias determinadas. ¿Y cuáles son tales experiencias? Hoy por hoy no tenemos respuestas determinadas a estas preguntas, ni mucho menos investigaciones sobre la dinámica cerebral a las que podamos recurrir. Sin embargo, quizás las propuestas más interesantes del momento es que le ofrecen Greenwood a sus colaboradores. 1987, estos autores sugieren que el sistema nervioso cuenta con dos plasticidades. Una de estas es la que permite que el cerebro incorpore experiencias para las que ya está dispuesto. Greenwood denomina en este sentido le permite al cerebro incorporar experiencias para que ya esté dispuesto y predispuesto. Tal como lo sugiere Brewer, los periódicos críticos y sensibles facilitarían este tipo de aprendizaje, regulando el tiempo de lo conteniendo el tipo de estímulos a los que el cerebro debe estar expuesto para su desarrollo normal. Esto implicaría las diferencias temporales o asincronías de las distintas.
La eliminación cinética, cada uno de estos ciclos sería como ventanas abiertas a la experiencia de un tiempo limitado de apertura. Ciertamente la naturaleza no ha previsto desviaciones genéticas o ambientales extremas, como que una cría humana sea alimentada por lobos o sea maltratada y privatizada de toda relación social. En estos casos se puede que no se produzca generaciones y estabilizaciones de los circuitos sinápticos previstos. Aún así, algunas voces científicas sugieren que estas ventanas no se cierren de golpe y forman que la plasticidad del cerebro deja cierta posibilidad de remediar las graves consecuencias que la falta de estímulos adecuados pudiera acarrear en el proceso de formación cerebral. La experiencia predecible para todos los miembros de la especie no es la única que afecta a un organismo. También hay elementos en medio que son idiosincráticos para cada uno de nosotros o para un grupo cultural determinado. En otro tipo de plasticidad es denominada por Wingfield independiente de la experiencia y permanece como ventana abierta. Todas nuestras vidas es un hecho que solo la infancia y la adolescencia, sino probablemente durante toda nuestra vida es un hecho que a lo largo de nuestras trayectorias vitales modificamos nuestras formas de comportamiento, aprendemos cosas nuevas e interiorizamos muchas clases de experiencias. La importancia de las experiencias tempranas. Desde Vicencio Malacare mostró en el siglo XVIII cambios en la estructura del cerebro de pájaros amaestrados en comparación con pájaros libres. Son muchos los investigadores que han intentado mostrar cómo influyen en contextos y los ambientes enriquecidos. Años después, muchos años después, McLaren y Donald Head llegó más o menos a la misma conclusión cuando se encontraron que ratas criadas en casa aprendían más rápido que ratas criadas en solitarios en la fría atmósfera de un laboratorio. Algunos programas educativos se han basado en la importancia de los entornos enriquecidos para diseñar estrategias y métodos de enseñanza que paliaran los efectos de los contextos deprimidos en el desarrollo de los niños pertenecientes a familias socioculturales y socioeconómicamente desfavorecidas. En los últimos años se ha insistido en la idea de que estos programas deberían empezar lo antes posible. La razón que subyace a esta demanda es que deberían empezar la vida y la formación y la estabilización de las personas. Mi amor, yo creo que ya no le das nada. Circuitos neurales que serán la base para el comportamiento y la rehabilitación desde el va a desplegar posteriormente, a pesar que ciertamente motricidad, lenguaje y cognición. En la segunda mitad del segundo año de vida los niños realizan avances en distintas dimensiones en el desarrollo. Por ello es que los 18 meses se considera un importante periodo de transición. Este salto hacia adelante se puede apreciar, por ejemplo, en las habilidades motoras mucho más afianzadas en la exposición léxica y el principio del proceso de gramaticación, en las nuevas formas de cognición en las que el pequeño va a alcanzar el final de la etapa sensorio-motriz y iniciar la organización de su inteligencia y de todos los cambios que vamos a ocupar seguidamente. 2.1. Desarrollo motor, motricidad gruesa y motricidad fina. Entre los 18 a los 29 a los 24 meses los niños adquieren confianza en su propio proceso de andar. Este hecho los convierte en audaces exploradores del poder deambular con seguridad les confiere cierta autonomía. En ocasiones aprovechan para tratar de ir por su cuenta y a esa edad los padres tratan de tener a los pequeños bajo su control, cogiéndolos por su cuenta. A esa edad de la mano, aunque a veces los niños se resisten, les encanta jugar al corre y corre, que te pillo, caminar tirando de un juguete y a esconderse. En realidad, a los 18 meses los niños aún no corren, más bien caminan deprisa
y con pasitos cortos, pero hacia el segundo cumpleaños hacían la carrera, aunque con el equilibrio aún precario, este hecho les impide, por ejemplo, correr tras una pelota y darle patadas al mismo tiempo. De forma que aunque la mayoría de los niños les encanta que les tiren la pelota, jugar a chutarla es una actividad que deberemos reservar para el próximo año. Suben las escaleras poniendo 2 pies en cada escalón, pero bajarlas es una tarea de riesgo que solucionan volviendo esquemas motores muy dominados, descendientes, escaleras gateando al revés y recurriendo a los brazos de los padres entre sus nuevas proezas. Se encuentran en un inicio de salto sobre los 2 pies y que se agarran a un punto estable, pueden levantar un pie sin perder el equilibrio durante unos segundos. Sin embargo, el agacharse para escoger un juguete aún precisan el apoyo, ya que de lo contrario se caen. Han sido muchos los intentos por determinar si el entrenamiento puede acelerar o modificar la adquisición de las fuerzas de las destrezas motrices. Uno de los estudios clásicos más interesantes al respecto del trabajo, el de Minerva, que incluía métodos de control con mellizos. Sin embargo, es una variante de Minerva que se observa en distintos tipos de tareas motrices. Una de ellas eran competencias básicas como saltar, hacer rozar, lanzar una pelota. Otras incluían habilidades más complejas como precisión en el lanzamiento de la pelota o modalidades de salto que precisaban cierto aprendizaje. Los resultados de este estudio parecen sugerir que el entrenamiento no mejora la emergencia de las capacidades motrices básicas como andar, saltar, trepar por una escalera y lanzar una pelota, aunque por referencia a otros múltiples trabajos sabemos que la práctica de estimulación se influye en el caso de los niños con retrasos o déficits motores. En cambio, el aprendizaje y el entrenamiento eran esenciales en caso de perfeccionamiento y sofisticación de las actividades y habilidades motrices como la precisión en el lanzamiento de objetos o en el salto con pérdida. A conclusión, llegó Werner, tras un estudio con los niños de la edad preescolar a partir de los 18 o 24 meses de edad, época en que lamentablemente se inicia el perfeccionamiento de las actividades motrices básicas. El entrenamiento empieza a diferenciar a los niños del grupo experimental de los grupos de control. Sin embargo, antes de tal edad los progresos parecen depender del ritmo de evolución madurativa. Antes de tal edad los progresos el niño siempre y cuando haya alteraciones ambientales y organismos que alteren este proceso. Los resultados de los estudios clásicos que hemos comentado no deben inducirnos y pensar que el desarrollo motor obedece únicamente a programas biológicos en cuestión puramente madurativa. Dependían los factores reflejos o es un programa biológicamente determinado en el capítulo anterior. Ya dimos cuenta alternativas teóricas a esta perspectiva. Vimos incluso la inhibición de reflejos que podrían parecer una cuestión puramente madurativa, dependía de factores que no eran exclusivamente genéticos. Una hipótesis para explicar las diferencias en el peso del entrenamiento y aprendizaje en las habilidades motrices podría ser los 2 primeros años de vida, durante los cuales el niño debe adquirir las competencias motrices básicas respondiendo al tipo de plasticidad pendiente en la experiencia, mientras que la precisión, el rendimiento, el refinamiento y el aprendizaje de nuevas habilidades motrices como ir en bicicleta o escalar una montaña serían un producto de una plasticidad dependiente de experiencias según los conceptos analizados en las secuencias en la sección anterior. En cuanto a la motricidad fina, la mano del pequeñín de 18 a 24 meses revela bastante control, lo que le permite coger la cuchara y alimentarse por sí solo, hacer una torre hasta de 3 cubos sin que se le caiga, coger el lápiz y empezar a garabatear, ayudar a desvestirse y pasa las páginas de un libro, 2 o 3 a la vez. Sin embargo, las acciones bimanuales aún le resultan difíciles. Aún le queda un notable camino por delante antes de que sus manitas puedan adquirir la precisión que requieran los aprendizajes preescolares. Entre los 18 y los 24 meses los niños inician importantes avances en el desarrollo lingüístico que alcanza su máxima expresión a edades posteriores.
Por un lado, los avances se hacen evidentes en el deterioro de la palabra del niño. Va a utilizar tanto en que se refiere a una cantidad que va incluyendo en sus producciones como en su adecuación en las formas sonoras adultas. Por otro lado, con el advenimiento de las primeras combinaciones de las palabras, antes que el niño cumpla 2 años, se considera que empieza el proceso de gramaticalización, es decir, la utilización de los mecanismos gramaticales de su lengua. En este capítulo empezaremos a tratar el desarrollo del léxico que tiene lugar en este periodo infantil. A continuación veremos el inicio del desarrollo gramatical. El desarrollo lexical. Como vimos en el capítulo anterior, las palabras que empiezan a expresar los niños se parecen relativamente poco a las que utilizan los adultos. Generalmente, si queremos saber qué nos está diciendo el pequeño, tendremos que pedir ayuda de los padres para que nos hagan de traductores. Entre otras razones, es probable que el trato bucal del niño aún sea demasiado inmaduro como para poder emitir correctamente los sonidos de las palabras. De hecho, las correcciones inexistentes que los adultos hacen de los errores fonéticos del niño no parece que den resultados satisfactorios. A pesar que esta falta de correspondencia entre la fonología de las palabras infantiles y adultas, los niños hacen verdaderos esfuerzos para que los sonidos de sus palabras suenen como las que expresan las personas que los rodean. La maduración del trato bucal y la utilización de estrategias sistemáticas permitirán que el niño vaya mejorando sus capacidades fonológicas. La explosión léxica. Como ya adelantamos en el capítulo anterior, además del avance del desarrollo fonológico, en torno a los 18 meses se da una aceleración en la cantidad de palabras que el niño es capaz de emitir. Se inicia lo que se ha denominado un fenómeno de explosión léxica. En este sentido, si el niño con un repertorio menor de 50 palabras aprende 2 a 5 palabras nuevas cada semana entre los 18 y los 24 meses, es capaz de incluir en su vocabulario entre 10 y 20 palabras nuevas al mismo periodo de tiempo. Así pues, el ritmo de adquisición lexical le ha experimentado el crecimiento considerable. Carey ha acuñado el concepto de fast mapping para referirse a la capacidad que adquieren los niños en torno a la mitad del segundo año de vida para conectar la palabra con un concepto después de un breve tiempo de exposición a esta capacidad. Va acompañada de la emergencia de la toma de conciencia y que las cosas tienen un nombre. Así, el aprendizaje previo de las palabras mediante las formas asociativas da un paso al descubrimiento del aprendizaje previo de las palabras. Mediante formas asociativas da un paso al descubrimiento que los objetos pertenecen a las categorías, lo cual le permite incorporarlas más rápidamente. Los niños difieren en cuanto a los tipos de las primeras palabras que producen y que, siguiendo las tipologías de Nelson 1973, podemos distinguir entre referencias y expresivos. Un aspecto interesante que las diferencias individuales en la composición del respeto de la palabra corresponden bastante bien con las diferencias individuales del ritmo de la cantidad de palabras que el niño aprende. Así, los niños referencias son los que presentan una explosión léxica más marcada, mientras que los expresivos tienen un crecimiento gradual. Se ha sugerido que el crecimiento de los niños referenciales es más rápido porque todas las lenguas tienen una palabra que se refiere a objetos. No hay suficientes estudios que permitan llegar a una conclusión firme sobre las diferencias, por tanto los conocimientos que tenemos sobre el tema aún son muy provisionales. Algunos autores han propuesto ciertos principios o estrategias que los niños utilizarán para construir su repertorio, palabras así. Clark considera que los pequeños siguen dos grupos de principios pragmáticos y de los procesamientos. El primer grupo consta de aquellos principios derivados de la cooperación que el niño establece con su entorno. Forman parte de este grupo el principio de convencionalidad, según el cual el niño reproduce con más facilidad las palabras que se aceptan por convención social, y el principio de contrastar de parte del presupuesto que cada palabra distinta le debe corresponder a un referente bajo. Bajo el grupo de principios de procesamiento se engloban aquellos que hacen referencia a los procedimientos que el niño sigue para aprender las palabras, las estrategias en función de la frecuencia, el uso de las palabras, la funcionalidad y la facilidad del ser percibidas y representadas son algunos de ellos. Mark Cattan y Groffin, colaboradores, han sugerido otros principios que sintetizan la propuesta de Clark e introducen elementos evolutivos. Sin embargo, lo que
parece importarle es que las estrategias que utilizan los niños para aumentar su léxico no son rígidas y se aprovechan de distintas fuentes de información bartos y tomárselas principalmente el conocimiento que tienen la acción comunicativa. A los 18 meses tiene un lugar otro avance importante en el lenguaje de los niños, empiezan a encadenar palabras. Al principio hasta aproximadamente los 26 meses solo encadenarían dos palabras. Posteriormente poco a poco irán encadenando más. El inicio y el encadenamiento de dos palabras se denomina el periodo de la telegráfica. Brown y Pfizer. Esta denominación se debe a que las combinaciones en el niño realiza contienen menos elementos que corresponden a las construcciones adultas. Por ejemplo, ante una situación de juego a la que la madre utiliza un camión para transportar pequeños muñecos, el niño puede decir mamá tren, cuando se está refiriendo a que mamá está haciendo como un tren estuviera corriendo. Por tanto, el habla telegráfica existen omisiones de los elementos prescindibles que no afectan la comprensión del significado. Paso del periodo holográfico al telegráfico es abrupto, sino que existe una fase de transición. Además, cuando hablamos del periodo telegráfico, no es abrupto, sino que existe la fase de transición. Además, cuando hablamos del periodo telegráfico, no queremos decir que el niño continuamente esté emitiendo palabras encadenadas. Las observaciones realizadas demuestran que el hecho de estas son menos frecuentes. Tan solo el 15% del niño de 22 meses, según Bullock y Hull-Langworth. El periodo de transición se caracterizaba porque el niño al final de una etapa sola palabra ya empieza a emitir dos palabras encadenadas, pero en este caso muestran un orden libre y hay una pausa entre las dos palabras y cada una tiene una entonación específica. Así pues, en esta fase las palabras se ponen juntas, pero no forman un todo unificado. Por el periodo de las dos palabras en el que los niños las encadenan es la única entonación para hacer referencia a un solo evento u objeto. Durante la fase de transición también se puede dar otro fenómeno que se le ha denominado la construcción vertical. Dicho fenómeno consiste en que el niño forma una unión semántica de dos palabras con la ayuda de un adulto. Concretamente, el niño añade una palabra para completar el significado semántico. Una expresión adulta, por ejemplo, el niño jugando con un muñeco que pone encima de un tren, dice el niño, la madre le responde sí, el niño. El niño contesta tren. Es posible que la fase de transición constituya una plataforma a partir de la cual el niño aborde la construcción de un periodo telegráfico. Además, las construcciones verticales ponen de relieve la importancia del adulto como apoyo para dar este salto del desarrollo lingüístico. El habla gramatical. Retomando el tema de la etapa telegráfica en cuestión fundamental, es muy debatida y en esta podemos decir que el niño ha iniciado el habla gramatical entendiéndola como la presencia de reglas sintácticas y morfológicas. Esa estructura tan sencilla que solo se combina dos palabras. La mayoría de los autores consideran que efectivamente el desarrollo lingüístico de los niños se ha alcanzado en esta etapa. Implica no solo el conocimiento del léxico y la semántica, sino que también el morfosintáctico. Por tanto, siguiendo a estos autores, los niños de 18 meses inician el proceso de gramaticación. Muy simple al principio y con una productividad muy baja, en el sentido de que existe muy poca generalización de las combinaciones que utiliza, restringiéndose a estas edades a contextos muy específicos. Sin embargo, el niño ya se encuentra en el camino que lo llevará a comprender las expresiones lingüísticas a partir de la formación morfosintáctica que conllevan a su producción hablada. Se adhiere a ciertas reglas gramaticales naturalmente al principio de la gramaticalización. El niño tiene unas capacidades restringidas de representarse el conocimiento lingüístico a la manera de procesar dichas representaciones. Por otro lado, tomando como referencia el habla adulta, algunos autores han realizado estudios descriptivos del habla del niño entre el año y el año y medio. Ya no, ya basta, ya te doy la comida que te vas a calentar.
Como referencia del habla adulta, algunos autores han realizado estudios descriptivos del habla del niño entre el año y el año y medio por los dos años. Serra y otros. En estudios se ha observado que básicamente los niños empiezan emitiendo dos tipos de estructuras lingüísticas que llevan el verbo y las que no llevan. Las más frecuentes son las que podríamos considerar un sintagma verbal con los verbos estar y quiero, pero los más repetidos en este grupo de estructuras con un verbo también se observan con menor frecuencia negaciones verbales y nombre que acompañan un sistema verbal. Por lo que se refiere a las estructuras sin verbo, las más frecuentes son las formadas por un sintagma nominal al que se le añade otra estructura no verbal o un nombre acompañado de una negación. A pesar de que en el habla del niño de estas edades podamos identificar estructuras gramaticales parecidas a las adultas, aún cometen muchos errores, los más comunes desde los inicios de las omisiones. Un aspecto curioso es que las omisiones no siempre son constantes. En el efecto, en su momento determinado, el niño puede omitir el verbo o el artículo o entre otros incluirlos. Por tanto, el niño no omite por falta de vocabulario. Esto ha hecho pensar que el tipo de errores puede ser debido a las dificultades articulatorias y de procesamiento. Una de las omisiones de los niños que ya combina dos palabras es la del artículo no obstante, a partir de este periodo aparecen intentos de utilizarlo acompañado de un nombre debido a que al principio no usa la forma completa del artículo, sino que utiliza las vocales A, E, I, O. Estos intentos iniciales han recibido la denominación de protodeterminantes para la otro tipo de errores menos frecuentes de las omisiones, pero el niño también realiza durante el segundo año es la falta de concordancia entre el determinante y el nombre. Asimismo puede decir galleta o una llave. Continúa frente a la discordancia entre el lenguaje infantil y el adulto. 2.2.5. Errores anteriormente citados evidencian que el habla del niño de aproximadamente 2 años difiere en gran medida del habla adulta, así que si el niño tiene un conocimiento morfosintáctico aún no está bien elaborado. Esto ha generado una avivada controversia sobre la continuidad y discontinuidad entre el lenguaje infantil y el adulto. Es decir, el habla de los niños de esta edad sigue reglas gramaticales como el habla adulta o bien sigue sus propias formas de combinar las palabras distintas de las que las mayores para que los continuistas, a pesar de las diferencias perceptibles del lenguaje infantil, estas son superficiales ya que el niño muestra unos patrones de combinación de las palabras. Una relación de dependencia entre ellas sugiere la presencia de algún tipo de estructuración de palabras. Presenta un patrón de producción muy característico que no se observa en el habla adulta. Por ejemplo, se ha constatado que una de las dos palabras que suele un elemento constante que la otra es variable. El elemento constante es una palabra de tipo relacionada como más, este y aquí. El elemento variable suele ser un nombre de una posición que se pueda utilizar para colocar palabras nuevas y así aumentar las capacidades lingüísticas. Según Brown, el 70% de las producciones de las dos palabras pueden clasificarse según 11 relaciones semánticas. Ver tabla 5. De la misma forma decimos que los niños usan distintas estrategias en sus esfuerzos por pronunciar las palabras correctamente para ser entendidos. También podrían esforzarse por descubrir el significado de las palabras y utilizar formas gramaticales que les permitan comunicarse con gente que les rodea. En algunas ocasiones la combinación de las palabras coincidirá con reglas que utilizan los adultos, en otras difícilmente podemos reconocer alguna semblanza, lo que le dará la apariencia de que el niño utiliza las construcciones idiosincrásticas. Sin embargo, esto durará poco y rápidamente el niño irá mostrando un mayor dominio de las estructuras morfosintácticas de la lengua. Relación semántica: agente, acción, papá, a dormir. Agente, objeto, mamá, pupa. Acción, objeto, quita esto. Acción, localización, aquí, agua. Entidad, localización, esto, aquí. Recurrencia, más, viví. Demostración, entidad, este perro. Atribución, entidad, perro malo. Poseedor, poseído, tren mío.
No existencia, no vi. Nominación, esto, pelota. Cognición. Al final de este periodo posee una notable experiencia en la manipulación de objetos a través de estos. Los 2 primeros años de vida, los niños y las niñas han adquirido un conocimiento suficientemente de las funciones y propiedades básicas de los objetos. Hemos visto en los capítulos anteriores cómo han ido avanzando a lo largo del progreso de sus estructuras cognitivas. Entre los 18 y los 25 meses, la terminología piagetana, los niños alcanzan la última fase del estadio sensoromotriz. Piaget lo definió con un periodo en el que se caracteriza por la intervención de nuevos medios a partir de las combinaciones mentales. No encontramos ahora con un niño que no necesita experimentar una acción sobre un objeto, sino que puede evocarla, traerla en la mente y decidir entonces si es apropiada para un objeto determinado o no. Piaget diría que los esquemas de acción para información, consulta el capítulo anterior, se han interiorizado al niño y pueden representarte antes de la acción misma. Ante un problema, el niño no necesita utilizar el procedimiento de tanteo y error, sino que imagina mentalmente distintos tipos de acciones y escogerá el que le parezca más idóneo para solucionarlo. Este procedimiento se conoce también como invención repentina o insight. Este periodo supone una fase de transición entre la inteligencia sensoromotriz y una forma de conocer basada en la manipulación y la exploración directa de las cosas, y la inteligencia simbólica, una forma de conocer por medio de representaciones mentales su distinto orden y complejidad que favorece a partir de los 2 años. Sin embargo, la incipiente capacidad de representación mental que emerge al final del segundo año de vida empieza a posibilitar una forma de conocimiento que permite al pequeño amplias posibilidades de imaginar las consecuencias de las acciones propias y ajenas a solucionar. Los pequeños problemas combinados con esquemas de acciones aplicadas con anterioridad e inventando empieza a posibilitar una forma de conocimientos que le permita al pequeño amplias posibilidades de imaginar las consecuencias de las acciones propias y ajenas, solucionar pequeños problemas y combinar esquemas de acciones propias y ajenas, solucionar pequeños problemas combinando esquemas de acciones aplicadas con anterioridad e inventando nuevas estrategias y reproduciendo formatos de acción propios de los adultos y de otros niños que ya forman parte de su pequeño mundo conocido. Este último aspecto marca un tipo de juego entre padres e hijos que vamos a explorar en este mismo capítulo. Se trata de un juego funcional en el que se producen los significados culturales y prototipos de los objetos y situaciones que forman parte del mundo cotidiano del pequeño. Memoria y representación. Al final del segundo año de vida, el niño o la niña ya tiene cierto conocimiento de su pequeño mundo cotidiano. De las manos de sus padres, hermanos, abuelos y canguros o educadores ha participado en múltiples experiencias. Sus progresos motores y lingüísticos cognitivos revierten asimismo en la información de sus primeros aprendizajes. Sin embargo, el jalón evolutivo que está emergiendo y que florecerá con fuerza a partir del segundo año es la capacidad de recordar acontecimientos y aprendizajes y evocarlos mediante representaciones mentales. La memoria es una capacidad importante para nuestras vidas. Nos permite evocar el pasado, anticipar el futuro, representar situaciones y sentimientos. Nos ayuda a decidir y a planificar acciones futuras, tal como se define Singler. La memoria es la manera como los acontecimientos pasados afectan las funciones futuras. Las experiencias de nuestros niños y niñas y las de nosotros mismos participando activamente en los significados que atribuimos a los nuevos acontecimientos, en los sentimientos que nos evoca, en la importancia que les otorgamos. La memoria no es un simple proceso de recuperación de material depositado en el cerebro, participa de forma activa en nuestra vida mental y emocional, y en orientación se toman nuestros comportamientos. La memoria no es simple, el proceso de recuperación de material depositado en el cerebro participa de una forma activa en nuestra vida mental y emocional en orientación que toman nuestros comportamientos.
La memoria interviene en nuestras vidas desde el mismo instante en que el nacimiento. Incluso antes de tal, como hemos visto en los capítulos anteriores, los bebés discriminan entre la voz de su madre y otra voz de mujer. Distinguen lo nuevo de lo familiar. Alrededor de los 10 meses saben que un objeto permanece, aunque hayan dejado de verlo. Participan en múltiples rutinas familiares y entre este primer y segundo año de vida comprenden un buen número de palabras y expresiones. Todo ello no sería posible sin algún tipo de memoria. Sin embargo, se trata de una memoria que no involucra la conciencia. El niño no evoca imágenes o palabras, no trae a la mente situaciones del pasado que le permitan planear el futuro y no obstante es capaz de adaptar sus acciones ante los acontecimientos. 3.1. Memoria implícita del procedimiento. Debemos distinguir dos tipos de memoria. La primera, la que ya está presente en nuestro sistema. El momento del nacimiento es la memoria implícita de procedimientos. Este tipo de memoria registra información sin que ello requiera una atención focalizada del sujeto y esto activa que el sujeto sea consciente. Por decirlo en palabras más sencillas, no es que el sujeto tenga recuerdos, más bien se trata de reconocimientos, es que el sujeto tenga recuerdos. Entre las partes del cerebro que posibilitan esta memoria implícita, también denomina la temprana, se encuentra el sistema lúmbico, sobre todo la amígdala del ganglio basal y las áreas de la corteza motora y sensorial. Los circuitos neuronales de estas zonas se activan frente a las experiencias repetidas y posibilitan el reconocimiento de lo conocido, lo nuevo y al tiempo que registran emociones y sensaciones que el acontecimiento produce. Siegel sugiere que esta memoria es la responsable de la formación progresiva en la mente del niño, modelos mentales que guiarán su actitud y ser conscientes, y cita por ejemplo el modelo interno del vínculo afectivo que se construye con las repetidas experiencias de la interacción materno o paterno-filial y que constituye de forma implícita un modelo a partir del cual el niño se enfrenta a nuevas relaciones afectivas. Hacia el segundo año de vida, los niños no solo son capaces de reconocer situaciones u objetos familiares, sino que pueden nombrarlos, aludir a los mismos y recordar acontecimientos que se hayan ocurrido varios días atrás. A partir de los 18 meses los niños empiezan a recordar los acontecimientos en un cierto orden espacio-temporal, la representar de las cosas dentro de unas coordenadas especiales y emergen entre ellos unas incipientes e imagen a sí mismo. Para mostrar esto último, los investigadores pintan una marca roja en la frente del pequeño y hacen que se mire al espejo. Antes de esa edad, los niños quedan fascinados por la imagen del espejo y la tocan. Sin embargo, a partir de los 18 meses, el niño reacciona ante la marca roja, llevándose la mano directamente a la frente. Esta acción sugiere que el pequeño ya tiene una imagen mental de sí mismo y que distingue perfectamente la imagen en el espejo. Memoria explícita o declarativa. Las novedades mencionadas tienen que ver con la emergencia de la memoria explícita o declarativa. La memoria explícita es relacionada con la maduración del lóbulo temporal que incluye el hipocampo y el córtex orbifrontal. Requiere atención focal del sujeto e involucra la conciencia como memoria del trabajo activa los circuitos durante un espacio de tiempo. Si estos circuitos se consolidan, entonces tenemos una memoria permanente o de largo plazo. La capacidad de representación. La misma forma que la memoria no eran almacenes depositados en el interior de nuestra mente, las representaciones mentales que los niños empiezan a ser capaces de tener a esa edad tampoco son una especie de galería del CRI-ARF, en una biblioteca de imágenes que uno guarda en su interior. Las representaciones emergen de la actividad combinada de diferentes neuronas o grupos neuronales y se van haciendo más complejas y abstractas a medida que las neuronas que las sustentan participan en las redes neuronales. Obviamente su capacidad emergen, guardan relación con el desarrollo de la memoria explícita
Ya hemos visto que Piaget Ya hemos visto que Piaget situaba la capacidad de combinar mentalmente acciones conocidas, combinaciones que le resultaba a veces una condición nueva para alcanzar un objetivo o resolverlo. El problema en esta época de la vida infantil, sin embargo, como todas las capacidades del desarrollo, es la posibilidad de representarse mentalmente, conocimiento del mundo, de uno mismo y de los otros. Necesita un largo camino y pasa por distintas fases en su proceso de evolución. En primer lugar, hay que diferenciar en la capacidad de evocar, de traer a la mente imágenes, palabras o situaciones que el niño conoce, es decir, de representar en la mente con la capacidad de representar, como Parner, 1994.